favor el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca para disfrutar de manera más segura este encuentro. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos en este espacio Cocinar, Comer y Conversar, una costumbre que hace presencia en todos los pueblos y culturas del mundo. Con los invitados, Julián Estrada es antropólogo, profesor universitario, investigador culinario, conferencista en distintos medios de comunicación como en Vivir en el Poblado, donde fue editor gastronómico y creó Doña Gula. También fue columnista para El Mundo, El Espectador, El Tiempo, Credencial, Cambio, entre otros. Dirigió las investigaciones Colombia de Sal y Dulce sobre la cocina popular colombiana e invitando a investigar la cocina popular colombiana. Y fue director académico del 5º Congreso de Cocinas Andinas en 2011 en Bogotá. Su trabajo lo ha hecho merecedor de importantes distinciones como el reconocimiento a la vida y a la trayectoria por su aporte a la cocina colombiana. En 2017 publicó el libro Fogón Antioqueño, tomo que compila 5 ensayos sobre la gastronomía en Antioquia. Realizó estudios de administración hotelera en Bruselas. Y Emanuel Taborda Blandón es profesional en gastronomía y cocina de la Colegiatura Colombiana, gestor cultural y social, creador y coordinador del proyecto Cocina como Acción Social, docente facilitador del programa de gastronomía y cocina profesional de la Colegiatura Colombiana. Desde el 2014, sus preguntas y trabajos se basan en la búsqueda de estrategias y metodologías por la democratización de la cocina y la divulgación de los conocimientos culinarios de las cocinas populares y tradicionales del país, abordando sus narrativas, usos y prácticas en medio del viaje cartográfico de los alimentos de la tierra a las cucharas. Ha sido docente en el programa de Ciencias Culinarias de la Universidad de Antioquia y en el programa de Gastronomía y Culinaria del Colegio Mayor de Antioquia. Su sello, pasión, creatividad, amor. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, pues para comenzar esta conversación, muchísimas gracias por estar acá presentes. Gracias a Navegantes, a la Biblioteca Pública Piloto por la invitación. Y pues bueno, que este sea un espacio para que hablemos de esa triada que tanto nos gusta al profesor Julián Estrada y a mí, de hablar de cocinar, comer y conversar. Si bien no vamos a cocinar ni a comer, pues vamos a conversar precisamente de eso, para ver qué ideas pues nos ilustra esta conversación y también que sea como una conversación de ida y vuelta, ¿cierto? Y tenemos una invitación antes de comenzar como aventurarnos en las ideas, y es que hagan un ejercicio de poder imaginar esas cocinas donde han estado, esas cocinas donde también nos alimentaron y nos dieron un plato de comida, una sopa, esa cocina de la casa también. Y justo estamos en la casa conversando. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Sí, me adhiero a todas las palabras que él dijo. Yo soy un hombre de muy pocas palabras, pero ahora me voy a contradecir. Y cuando me llamaron de Navegantes y a proponer hacerme en esta invitación y me solicitan con este tema de las palabras como concepción en lo cual iba a gravitar toda la fiesta del libro, pues propuse este tema, ¿no? Cocinar, comer y conversar. ¿Y por qué? Porque es una trilogía de acciones que es universal, como se dice ahí, en todas las culturas, en todos los pueblos del mundo. Es una constante. Eso hace la antropología. La antropología, las leyes de la antropología son exactamente la ratificación. La antropología es una disciplina, no es una ciencia exacta. Entonces, lo que hace es, en el caso del tema que estamos, al cual estoy aludiendo, es
demostrar cómo en todos los pueblos del mundo acontece esto, esa trilogía. Claro que bajo caracterizaciones y espacios muy diferentes. Voy a adelantarme como 6.000 años a aquello que llamamos la hominización, el proceso de hominización, cuando dejamos de ser homínidos o simios para convertirnos en hombre. Me voy a adelantar y voy a llegar casi a la Edad Media, a la época de los conventos monacales. Esto, como decía Tomás Carrasquilla, saltando matojos. ¿Qué es un matojo? Un matorral, soltando matorrales. Voy a saltar un gran matorral y ahora me devuelvo. Pero en la Edad Media, en la Europa que tanto nos ha obnubilado y por la cual hemos pensado y pensamos en gran parte como estamos pensando hoy en día, habían unos lugares muy particulares que eran los conventos, ¿sí? Y en los conventos existía, además de una gran erudición, una gran investigación, culturas, bibliotecas, que ya todos sabrán, no me voy a poner a hablar del libro que está de moda, pero muchos de esos conventos eran trapenses. ¿Sabe usted lo que es trapense? Esos monjes que hacen una promesa o un voto de no hablar. De no hablar. Y muchos de ellos, con el trasegar del tiempo, lo que buscaban era que les dieran un puesto en la cocina. Porque es que en la cocina, eso es un oficio donde hay que hablar. Es decir, usted no puede... Hay mudos en cocina. ¿Usted ha trabajado con mudos en cocina? No. Ah, bueno, yo sí he trabajado con mudos en cocina y se les queman las cosas cada rato. Pero bueno, a lo que quiero decir es, los monjes aprovechaban ese espacio tan especial que existe en los conventos como son las cocinas. Y ni hablemos de lo que haya surgido de las cocinas monacales en el mundo, porque exactamente, para ser específicos, la parva antioqueña le debe demasiado, ¿sí?, a los conventos, ¿sí?, de monjas. Allí crearon una muy buena parte de lo que hoy se considera la parva antioqueña. Oye, en muchos lugares de otros países también han salido preparaciones que ese es su lugar de origen. Ese es su lugar de origen. Pero entonces voy a saltar el matorral de para atrás nuevamente para decirles que esto comienza aquí. Esto comienza cuando el hombre, ¿sí?, tuvo, después de un gran recorrido de tiempo, ¿sí?, logró dominar el fuego. Hay un texto, hay un libro de un biólogo español que se llama Faustino Cordón. Y ese texto se llama Cocinar hizo al hombre. Y resumir las 160 páginas de ese texto es para decir únicamente que Faustino Cordón sostiene, ¿sí?, que con el dominio del fuego, cuando el hombre logra dominar el fuego, simultáneamente aparece la palabra también. Es decir, no hay uno primero que el otro, hay una simultaneidad. Y eso, el fuego, es a la historia de la humanidad lo que el chip contemporáneo es al mundo de la cibernética. Por el fuego tenemos todas las industrias, tenemos todos los desarrollos, tenemos todo. El fuego es algo que a nosotros se nos convirtió en paisaje. Yo no voy a dejar de decir que hoy los niños creen que las arepas salen de la nevera. Los niños de estrato 4, 5 y 6 creen que las arepas salen de la nevera porque ya la nevera también se nos volvió paisaje. ¿Y por qué estoy diciendo que se nos volvió paisaje? Porque hacer el fuego ya es muy fácil. Crear la energía y el calor para cocinar es muy fácil. Pero eso fue señor camello, ¿sí? Señor camello. Pero representa un salto importante. Total. Todo lo que existe hoy en el mundo, en grupos étnicos,
en civilizaciones, con orígenes geográficos, con morfologías, con pieles, con costumbres diferentes, todo surge a partir de ese dominio del fuego. Entonces el fuego y la palabra es una dualidad simultánea, permanente, de una reciprocidad absoluta. Y debo de hacer aquí un paréntesis para decir también que uno de los decanos de la cocina colombiana, el finado Lácides Moreno Blanco, ¿sí? Una vez nos deja de acompañar en este segundito que es la vida. Lácides, el Ministerio de Cultura hizo una memoria dirigida por Juliana Duque y José Antonio Carbonell que se llama El fuego y la palabra. Y es un homenaje a un hombre que, pues además del reconocimiento y la buena observación que hizo de la cocina colombiana, y que tal vez es el primero que nos invita a investigar las cocinas regionales y populares en Colombia, lo hace con una dicción y con un vocabulario fantástico, con una elocuencia fantástica. ¿Y por qué? Porque él fue uno de los últimos sibaritas que existieron en este país, y el sibaritismo, usted sí, después le cuento, pero el sibaritismo fundamentalmente se apoya en el buen cocinar, en el buen beber y en el buen conversar. Y un cigarrillito también está ahí. Y está el cigarro que don Lácides también lo hacía. Pero, profe, no nos saltemos como tanto el charquito, sino que en esa conversación que tuvimos ahorita, también entender que esta trilogía de comer, conversar y conversar, ¿cierto? Es algo universal, es algo que está presente en todas las culturas, si bien estamos como acercándonos a Colombia, esa trilogía y esa triada que se convierte en un sistema también, que lo acercamos a lo culinario, es un factor común. Es un factor común y yo creo que no a nadie le puede sorprender, yo lo voy a mencionar, pero digamos que cuando uno viaja a España y va por Andalucía, o va a Granada, o va a Castilla, o bueno, en fin, Granada es una ciudad, Cádiz es una ciudad que llama la atención, o me llamó a mí la atención, y esto lo he constatado y lo he comentado con amigos también que han disfrutado de ese lugar, que los domingos todavía, estoy hablando de una época reciente, los domingos se juntan las familias, los consuegros, con nietos y con yernos y con nueros, y eso pues yo decía, pero ¿qué es esto? Con muchos carritos, de coches, todo. Un restaurante, estaba una familia entera, y entran a la 1 de la tarde y salen a las 6 de la tarde, a comer, beber y conversar. En Italia, eso pasa lo mismo en Italia. En Italia son los reyes de la palabra y de la gesticulación. Y uno va a un país flemático como es Inglaterra y vaya a un pub. ¿Qué es un pub? Un lugar y conversar. Donde va, un bar público donde va la gente exactamente a beber, comer. Uno dice, ¿comer? Sí. Vaya que allá están los huevitos duros con anchoa, los sanduchitos de aspic, todo, en fin. Y John, tráigame 2 pintas de cerveza entonces viene la comida. Y están hablando permanentemente. Entonces, esto es de todos los pueblos. ¿Y qué pasa en nuestro medio? Por favor, en nuestro medio sí que es bonita la historia. Porque siendo el fenómeno universal, nosotros yo creo que trataré de ser lo más descriptivo posible, pero todos lo hemos vivido o lo intuimos. Mira, Manuel, yo veo la cocina fundamentalmente, primero en 2 grandes capítulos temáticos, antes que sopas, arroces, entradas calientes y frías y postres y todo eso, no. Ahí hay una cocina de sal y una cocina de dulce. Colombia de Sal y Dulce es un trabajo
que un amigo mío que está por acá acompañándonos sabe muy bien de qué se trata. Sí, Colombia de sal y dulce. Dos grandes cuerpos temáticos. Pero, esas dos cocinas tienen comensales muy particulares. Y es algo que uno quisiera ver en Colombia, la comensalía, el niño tiende siempre a la cocina del dulce. Y eso es casi también una ley universal. No digamos que, pero es casi una ley universal. Pues bueno, lo otro es que en la cocina colombiana hay dos cocinas, en la contemporánea y desde hace los últimos 150 años, dos cocinas muy diferentes la una de la otra. La cocina campesina y la cocina urbana. O sea, ya son dos cocinas completamente diferentes. Eso que hemos electrificado mucho el campo, y eso le ha dado un cambio a la cocina rural. Pero vamos a lo que nos interesa. En la cocina rural es exactamente la tribuna, ¿sí? La tribuna para que el anciano, el mayor, el abuelo, el tío, la mamá, en fin, hable y diga. En el campo no hay comedor casi. De pronto, estoy hablando de unas familias, no estoy hablando del campesino rico cafetero, estoy hablando de un promedio de campesino colombiano. De nuestros campesinos. De nuestro campesino, pero es que la sociología puede dar categorías de mayor clase, de mayor especificidad, pero no estoy ahorita para entrar en ese campo, sino lo que quiero decir es que conversan en la cocina unos personajes, ¿sí? En donde en esa cocina se genera una conversación sobre muchos temas, y el abuelo se vuelve un profesor, un maestro, y el niño se vuelve un aprendiz de los temas más variados. Por ahí pasa la política, por ahí pasa el deporte, la economía, por ahí pasa la economía, pasa una chismografía untada de sexualidad, ¿sí? El niño se va formando escuchando eso, ¿sí? Y el abuelo también opina y la mamá opina. Entonces, la cocina es una célula y hay estudios, valga la pena ahora también retomar, y yo ya lo voy a dejar hablar a usted, ¿sí? Vale la pena retomar que hay estudios de arquitectura nuestra sobre lo que es la estructura arquitectónica de la casa campesina y el papel que cumple la cocina y el papel que cumple el supuesto comedor. Ese supuesto comedor solo surge en épocas muy especiales, cuando llega el hijo de prestar servicio militar, cuando la niña hace la primera comunión, bueno, en fin, entonces se prepara una mesa diferente, se prepara una mesa y se ponen tauretes, porque el campesino come en la cocina, ¿sí? De pronto hay una tarima que le colabora y le ayuda, y además su parafernalia, sus cubiertos y sus cosas son muy pocas. En el campesino el cuchillo no existe, la carne se come con la mano, ¿sí? La carne se come con la mano, sea cual sea, ¿sí? Puede que ya estén utilizando el cubierto, pero digamos que fue una costumbre arraigada. Mire, le voy a pasar la palabra, no sin antes decir, existe el comedor. Y el comedor existe y viene heredado desde las que no lo tenían los indígenas nuestros, en las comunidades indígenas precolombinas, en los grupos indígenas, en nuestras sociedades indígenas precolombinas, no existía el comedor. Existe una gran maloca, existe compartir alimentos de manera comunitaria, y también dependiendo de la familia indígena de que estemos conversando, porque habían grupos indígenas, familias nucleares indígenas que vivían en ubicaciones, una o dos familias juntas, a ver, donde el varón, el hombre de familia, sale desde muy temprano de la maloca,
o a pescar o a cazar. Admitamos que salió a cazar y regresa a unas horas, primeras horas de la tarde, o con una danta, estoy hablando de épocas precolombinas, o con un venado, Con un armadillo. ¿sí? Con un armadillo. Se lo entrega a la mujer para que ella lo cocine. prepare. Guinda su chinchorro, su hamaca, y se prepara su hoja de tabaco. Si le viene un vecino, se pone a conversar, si no, a espantar zancudos, ¿sí? Que no le hacían a él nada. Pero después viene exactamente, ¿sí?, ese momento de conversación después de una buena emplatada o de armadillo o de venado. Es decir, hay esa trilogía de comer, cocinar y conversar. ¿Okay? Sí, profe, usted me da antesala pues también y compartir un poco de esas experiencias que hemos tenido desde cocina como acción social, que lo conversaba ahorita con el profesor, que es importante como aterrizar un poco todo esto que la antropología, la sociología nos permite hablar también de la cocina. Y nosotros de una u otra manera en el proyecto hemos como validado que el comedor es el lugar donde se experimenta la cohesión social y de una u otra manera hay un reconocimiento del otro como parte fundamental de una historia, de un momento que estamos viviendo juntos. Cocina como acción social, les cuento rápido, está presente en 15 barrios de la ciudad de Medellín con una metodología clara y es poder pensarnos una cocina para todos. Y es importante, y esto es un producto también de conversaciones con el profe y con Ramiro que está por acá presente, de entender que el alimento no llega al comedor sin antes haber pasado unos espacios donde ha sido intervenido, donde se transforma también, y es importante también entender que en estos espacios elementos tan importantes como el fuego, que de una u otra manera nos da otras habilidades, nos permite entonces que la cocina se convierta en un universo donde la convergencia es evidente, ¿cierto? Correcto. Y eso pasa en todas las culturas, y nos hemos dado cuenta, pues Julián ha tenido un gran recorrido por el país, yo lo he hecho en los barrios y lo he hecho en Antioquia, y siempre se configura, a mí me pasó el año pasado que estaba viajando por 25 municipios del departamento, y lo más importante no era ni cocinar, lo más importante no era ni estar en el fogón, lo más importante era llevar y representar una mesa, un lugar de encuentro, y sacaban los mejores chiros, es decir, sacaban los mejores utensilios, el mejor mantel en la mesa que estaba afuera, que era una mesa para todo, pero que se convertía en el comedor. Y es bonito entender que realmente cuando comemos con el otro, lo estamos conociendo a la final. Y desde ahí se construyen esas configuraciones culturales alrededor de la alimentación. Es correcto. Mira, en esto, hoy por hoy cumple un papel muy importante el mundo del restaurante. El restaurante, ¿sí? Allí hay un elemento que también el hombre en este interés de estudiar absolutamente todo y todo en gran detalle y estamos desmenuzando. Si aquí hay un médico en el auditorio o si no, abramos Google o Wikipedia para preguntar cuántas especializaciones tiene hoy la medicina, para que veamos pues que hay médicos especializados en este dedito, no en este, ¿sí? Esto se convirtió. Y también hay gente que ya ha estudiado la mesa y la historia de la mesa como mueble, ¿sí? Y como objeto que hace presencia y colabora o, digamos, llama a la cohesión social que usted estaba mencionando ahora. Permite como ese encuentro, pues incluso ahorita lo hablábamos, profe, que la cocina y el comedor se convertían en un corredor. Son vasos comunicantes a partir de ciertos estratos sociales. Es decir, una cosa es diseñar la cocina y otra el comedor, pero se diseñan siempre en una idea de que sean vasos comunicantes. Y los restaurantes son eso. Y la historia del restaurante en el mundo es eso. Las fondas y las tabernas de carretera existieron hasta el siglo XVII en Europa, ¿sí? Pero eso de que nos han dicho de que el restaurante tiene
milenios no es cierto, ni que todo lo que le endosan a Leonardo da Vinci en inventos no es cierto. Eso pues es también, ¿a dónde quiero apuntar con esto? El restaurante llega mucho más tarde. El restaurante es un resultado propio de la Revolución Francesa. El restaurante es un resultado, consecuencia de la venida a menos de la aristocracia y de toda la corte de ese momento en Francia, ¿sí? En donde las grandes familias y digamos los hombres de las familias que tenían las élites de poder y de riqueza en Francia tienen que abandonar sus propiedades, sus castillos y en fin, y el personal que trabaja con ellos, tanto de mesa, tanto en cocinas como en comedor, quedan, como diríamos, de brazos caídos, van todos a París, a Nantes, a Nancy, en fin, se comienzan a encontrar en las calles y de pronto hay un primero que toma esa idea para decir pues el emprendimiento, porque un emprendedor, ¿sí? Un hombre que tuvo la malicia de decir voy a poner a comer a la gente, ¿sí? Como se comía en Versalles, ¿sí? Y lo van a ver en la carta y les vamos a cobrar. Y aparece el restaurante a la carta y aparece la mesa y eso, aquí estoy saltando matojos, como dice Carrasquilla, estoy así diciendo una cosa muy rápida, pero así nace el restaurante. Ese es el nacimiento del restaurante. Y en el restaurante, ¿sí? Hoy y desde hace ya muchos años, en las grandes capitales del mundo y en este país, se va al restaurante exactamente a comer y a conversar. Sí, se convierte en un lugar social. En un lugar social, pero en donde la mesa y la comida tienen una gran significación, ¿sí? Porque por la comida pasa, por el restaurante, la comida y el mantel, la cocina y el mantel, pasa la política, pasa la diplomacia, pasa las finanzas públicas, ¿sí? Y bueno, pasan otras conversaciones mucho más álgidas y más privadas, ¿sí? Y ahí es donde está eso que estamos, esto que queremos remarcar, la fortaleza, la vigencia que tiene esa simultaneidad y ese placer de cocinar, comer, beber y conversar. Eso es el sibaritismo. Y aprovechando eso, profe, yo creo que antes de pasar al sibaritismo es importante también como hablar un poco de las dinámicas, pues como de este presente, ¿cierto? De la cocina y el comedor, porque también la arquitectura ha desplazado la cocina en otras configuraciones, ha desplazado el comedor a una barra americana o a la sala de televisión, y también se ha perdido esa conexión, porque es que para crear, es decir, la economía permite que se forme un consumidor, pero que no se permite formar un comensal que realmente se pregunte de dónde viene la semilla de los frijoles que me estoy comiendo, de dónde están llegando las arepas. Y en mi pueblo se cultiva maíz, pero las arepas vienen, ahora Bimbo ya tiene línea de arepas, no sé si te diste cuenta. Entonces, ¿cómo empiezan también esas dinámicas a invadir? Se van a llamar arepas eternas. Así se llama. Eso no se van a dañar nunca. No necesitan nevera, seguramente. Y usted qué me dice ahora el adjetivo de artesanal para todo. Nos están capturando, es decir, le están adosando a los productos y a los procesos de industria alimentaria, donde la ingeniería de alimentos es la gran, digamos, la creadora, la gestora de eso, y no podemos ir en contravía. Uno entiende que, pero le están aplicando unos adjetivos que no responden, ¿sí? Le ponen quesito artesanal a un quesito que hace Alpina, pues ¿de dónde artesanal Alpina? Y las paletas artesanales de cremelado. Eso es robarle al valor agregado de esta herramienta que es tan importante, que se llama mano, a un grupo humano muy importante que venimos trabajando y pregonando por él, que es el artesanado culinario,
Nos estamos saliendo del tema de la conversación, pero estamos conversando. No, estamos Entonces, conversando, pero igual no creo que nos salgamos, profe, porque igual esos espacios donde la comida se presenta, si bien sea, obviamente hay que entender que la cocina de la casa representa una esfera privada, ¿cierto? Como eso que cuidamos y representa nuestros afectos también. Pero cuando la cocina se saca a espacios públicos como la calle, el parque, el malecón, etcétera, ahí también hay una expresión que también nos acude a esa conversación. Claro. Y no quiero dejar pasar por alto el que también le están poniendo gourmet hasta la comida de los perros. Ajá. Dog gourmet. Sí. Como si mi perro, pues, y respeto mucho a los que tengan todas las mascotas y eso, pero le voy a comprar al gato cuido con sabor a salmón. Eso es, ahí sí que hable el psicoanálisis, mejor dicho, yo no me voy a poner a hablar. Bueno, vea, volvamos a esto. Sí, la arquitectura cumple un papel muy importante, ¿sí?, en esto del espacio culinario y del espacio para la comensalía, ¿sí? Los arquitectos catalanes han trabajado mucho. Hay un arquitecto catalán que se llama Miguel Espiné, que tiene un trabajo que se llama el espacio culinario, ¿sí?, en donde hace referencia a esa interrelación, ¿sí?, entre comedor y cocina. Seguimos con ella porque es sumamente importante, y el nuevo restaurante está formando, a mí me gusta mucho que usted haya traído a colación el tema, un comensal contemporáneo también. Es decir, todo lo que está surgiendo en redes, todo lo que está surgiendo en redes, todo lo que está surgiendo en redes, ¿sí?, todo lo que aparece en redes, también está haciendo una transformación en esto que hasta hace 20, 25 años se llamaba sencillamente el comensal. Hoy hay que decirle el comensal contemporáneo, que está exactamente afectado por el influencer gastronómico. Que vaya a ver qué es eso, oye. Ojalá que estuviera aquí uno sentado para que habláramos con él. ¿Sí? Que es un influencer gastronómico, que es únicamente tomar la foto y decir una cosa. Hay unos que lo dicen con muy buena sustentación, y hay otros que no. Unos pocos que lo dicen con muy buena sustentación, y hay otros que dicen cualquier cosa, y eso genera casi que han cerrado lugares por comentarios que no son propios. Pero bueno, el comensal moderno no habla. Nomás vámonos a ese punto. El comensal moderno es estar con el celular, y yo he llegado a restaurantes de gran categoría, ¿sí?, y no acá, en otras latitudes, y pasa lo mismo. Es decir, que usted ve 22 personas, 4 mesas, y todo el mundo y nadie está hablando. Está en silencio. O sea que ahí comienza a gestarse una crisis, ¿sí?, en aquel, digamos, aquellos puntos fundamentales para que haya sibaritismo. El sibaritismo tiende a desaparecer, porque el placer ya está casi que fundamentalmente convocado está concentrado a la lámpara de Aladino contemporánea, a este genio que tenemos todos, a este oráculo, ¿sí?, que podemos conseguir. Mire, y con el permiso de mi amigo Ramiro, vamos a señalar a Ramiro acá, nuestro amigo, también antropólogo y un gran investigador de la cocina africana y de la cocina africana en Colombia, y en fin. Yo en este momento, por lo que estamos hablando, y estamos en una feria del libro, y estamos en una feria donde la lectura es tal vez el elemento que gravita alrededor de todo esto, he tomado la decisión desde hace unos semestres de, en mis clases y en mis materias, no hay bibliografía para leer. Me derroté, me di por derrotado, y dije, yo tengo que ser mucho más recursivo y más imaginativo, y me he metido a todos los links que conmigo tengan que ver, y yo entrego una linkoteca, y yo entrego 400 links para que ábranlos,
que aquí está toda la materia. Y les dijo, y mantengan abierto el teléfono en Wikipedia durante mi clase, porque cada cosa que ustedes no entiendan, vamos a Wikipedia, pero seguimos las pestañas azules, las 10 primeras, a ver a dónde vamos, para que vea que si comenzamos hablando de la palabra conspicuo, podemos terminar hablando de lo que los dados eran en Turquía. Eso pasa, eso pasa. Somos una catarata de proceso de ideas y de conceptos en donde ya no tenemos que hablar. Se nos acabó el tema. Se nos está acabando el tema porque nos volvimos inmediatos en todo. Yo quisiera que alguien me hiciera contradicción o estuviera en contravía para que podamos hacer, que hubiera un disenso, pues, para que pudiéramos darle dinámica a la conversación. Pero es eso. Tengo nervios, estoy preocupado porque el sibaritismo se está acabando. Y el sibaritismo, que tiene una historia en la antigua Grecia, y que era un mundo donde los cultos y los hombres, además había una misoginia enorme en ese sibaritismo. Las mujeres no eran aceptadas, se sentaban los intelectuales y los patricios allá a conversar, a beber, a comer, ¿sí? Llevaban sus muchachos, sus cabelleras eran las servilletas, eso era el verdadero simposium, que hoy es un simposio, ¿sí? Lo que llamamos un simposio especializado ¿sí? Era lo que en el lenguaje propio es el simposium, ¿sí? Primo hermano de coloquio, que esto es un coloquio, ¿sí? Primo hermano de coloquio, y aquí estamos coloquiando. Y ese sibaritismo que nace de esa manera transcurre y llega y se está, después de la aparición de los restaurantes europeos, en fin, franceses, europeos, llega un momento en que durante más de 150 años se practica y es un almuerzo de negocios, un almuerzo de políticos. Stalin, Roosevelt y Churchill se sentaron en un restaurante y hablaron 4 o 5 horas libando, porque Churchill pues a palo seco nunca, ¿sí? Entonces se sentaron y en una servilleta se dividieron Europa. Ellos se dividieron en una servilleta, se dividieron Europa. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque antes tenía una razón de ser el sentarse en una mesa de un restaurante, pedir entrada, pedir aperitivo, pedir entrada fría, entrada caliente. Usted sabe, lo que llaman ahora los momentos eran los 5 o 6 pasos que en la carta del restaurante francés se cumplían. Eran más o menos 5, 6 o 7 servicios, hasta llegar al café Opus Café, en donde ya se suponía que comenzaba una conversación diferente, porque estaba el café con el gran licor, ¿sí? El armagnac, el coñac, ¿sí? Y el otro elemento exógeno a la cocina, pero culinario per se, el tabaco, ¿sí? El tabaco, de origen indígena. 2 elementos han pertenecido a la cosmogonía culinaria indígena, sumamente importantes, y hoy están vetados por el hombre moderno. El uno, el tabaco; el otro, la coca. La coca era también, no era la cocaína, era la coca, ¿sí? Y era también un elemento que hacía parte de la cosmogonía indígena. Cuando un indígena salía de la Sierra Nevada a bajar, ¿sí? Y se iba a caminar y a trasladar, sabiendo o conociendo o intuyendo que tenía 3 o 4 días de jornada de camino, ¿sí? Lo único que echaba como alimento era un tarralí con coca, con hojas de coca, porque eso era para él un alimento.
Estoy hablando de esto también porque, pues maestro, ese sibaritismo yo creo que se nos perdió. Pero ahí me viene una pregunta a la cabeza y es, bueno, también qué riesgo se corre con el que el sibaritismo desaparezca, pues de ese individuo sibarita que no sé si pueda mutar al comensal contemporáneo, pero qué riesgo hay ahí, porque No, igual es que cuando se acaba la palabra se acaban muchas cosas. Y usted ve unos individuos hoy por hoy completamente aislados. aislados. Mire, y ya pues estos son ejercicios que han hecho. Se nos murió Saramago. Saramago era el hombre que tenía destinado a escribir una novela exactamente para que nos dijera qué iba a pasar en una sociedad el día que los hackers nos quitaran la comunicación por una semana. Se enloquece el mundo. Eso no se lo puede imaginar sino José Saramago. No lo hizo, desafortunadamente. Ya estamos en una dinámica, ¿sí?, en donde quedamos muy pocos que todavía salimos a caminar sin el celular. Y que nos vamos para una playa. Claro, pues, yo llego de la playa y lo primero que hago es que busco en la hamaca y a ver quién me llamó. Eso sí, pues no lo voy a negar. Pero el mundo ha cambiado y el sibaritismo tiene la palabra de por medio, ¿sí? Bueno, yo creo que en eso hemos tratado conversado lo suficiente. No sé cómo vamos de tiempo, si tenemos todavía... O también como de navegantes y quieren hacer pues como una interlocución, quizá pues ustedes son también anfitriones acá en cuanto a la pregunta de esta triada. O seguimos pues acá con... Sí, claro, y no hay micrófono para las personas. Sí, porque si Julián y yo seguimos conversando, pues acá nos tienen hasta las 10. Pero también es bueno escucharlos, además porque veo también estudiantes de cocina por acá presentes y sería bueno también escucharlos. Gracias a nuestros invitados. Una pregunta que me causa profunda curiosidad y es, en Antioquia, en Colombia, prácticas culinarias alrededor de las memorias que hoy estén vigentes, que ustedes hayan encontrado en su recorrido la arepa de tal cosa que evoca tal historia, tal memoria, o sea, un par de ejemplos sobre las prácticas asociadas a esos momentos históricos, sean en Colombia o fuera de ellos, pero sobre las prácticas y los alimentos. Yo creo que podemos mencionar la arepa de Cayana, la arepa de Teja. Y yo no, pero el experto en arepa es usted. No, y además, no, y yo creo que ahí importante es también entender que el alimento se conecta, ¿cierto?, con una memoria. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado en Cocina como Acción Social, cuando hemos trabajado con comunidades, por ejemplo, específicamente de Moravia, el Popular, e incluso de Pedregal, que es el barrio donde yo nací, el desarraigo se hace presente. Entonces, cuando las personas llegan a una ciudad como Medellín y empiezan a configurar su sistema culinario también, no solamente su vivienda, pero de las primeras cosas que se arman cuando yo llego a un barrio de invasión o como sea que se llegue, lo primero que se arma es la cocina, ¿cierto? O lo primero que se prende es buscar dónde puede reposar el fuego para que alrededor de eso se empiece a configurar el ecosistema donde vamos a vivir. Entonces, al conectar eso con la memoria, hay un montón de trabajo de ahí para atrás, ¿cierto? Porque incluso en los procesos que hemos hecho, hemos encontrado recetas que se han dejado de hacer, historias conectadas a eso mismo que es la cocina. Y yo creo que hay un montón de preparaciones que podemos mencionar, como las arepas. Son muchas, y voy a dar dos ejemplos, y me voy a centrar en uno que además es muy interesante. Ya es la tercera vez que voy a mencionar ese personaje, pero es que ese es un personaje del cual yo soy un fan, como una mujer que tenga hoy 60 años puede ser fan de Mick Jagger de los Rolling Stones. Entonces, yo soy un fan de Tomás Carrasquilla. Ajá. ¿Sí? Porque Tomás Carrasquilla es una persona para el etos antioqueño
para la cultura y para la memoria antioqueña sumamente importante y muy desconocido. Es decir, el nombre lo es, pero no el trasfondo de Tomás Carrasquilla no lo es. Sin embargo, en esa idea popular, colectiva, generalizada, ¿sí?, que no es que se tiene de Tomás Carrasquilla, se cree que Tomás Carrasquilla habla de recetas de cocina, pero claro que habla pero no las explica. Él no las explica, él las relaciona, él menciona. Esto lo he dicho ya en varios foros y soy repetitivo porque pertenezco también al entendimiento de que las olas del mar son repetitivas y esa es la naturaleza. Y entonces, el caso de Tomás Carrasquilla, ustedes saben cómo dice Tomás Carrasquilla en su texto qué es una empanada. ¿Cómo define empanada? Ese buque azafranado que navega en un océano de manteca. Hay que saber carrasquillesco para entender que eso es una empanada. ¿Sí? Hay que saber carrasquillesco. O como lo describe Lee también. Bueno, ¿qué pasa? Aquí hay un pueblo precioso, se llama Santo Domingo. Allá nace don Tomás, ¿sí? Y hoy por hoy las autoridades municipales de Santo Domingo están trabajando, tratando de guardar memoria en una receta que se llama la gallina enjalmada. Receta de gallina enjalmada, ¿sí? Y entonces ya hay una propuesta culinaria. Me gustó porque se parece a un saltimboca a la romana, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es? Si usted conoce, el saltimboca a la romana es un rollo de carne de ternera, ¿sí?, que va con queso parmesano y con prosciutto y se apana, ¿sí?, se apana. En cocina, él es un cocinero profesional, yo no lo soy, en cocina nosotros los antioqueños tendemos a confundir el apanado con el rebozado, y no solo los antioqueños, en Colombia y en muchas partes, porque es un proceso similar, pero no es el mismo. El uno va con claras de huevo y rebozar es harina con huevo, ¿sí? Apanar es con los panes tostados, con la ralladura de pan. ¿Por qué estoy haciendo esa diferencia? Don Tomás Carrasquilla no sé si aquí vendrá Kurt Levy o doña Lisa Bernal, que son realmente expertos en Carrasquilla, pero don Tomás Carrasquilla hizo una mención de la gallina enjalmada en una entrevista que le hizo una pipiola a él una vez, y esa pipiola era doña Sofía Ospina Navarro. Entonces doña Sofía estaba todavía muy muchachita y el viejo estaba ya un viejo afrancesado en su pensamiento, ¿sí? Es que nosotros no conocemos toda esa contextualización de cómo se fue haciendo el pensamiento en Colombia, el pensamiento de los humanistas. Carrasquilla conoció mucho la cultura francesa, ¿sí? En la familia de Carrasquilla nadie se casaba y iba a hacer el vestido de novia sin preguntarle a Carrasquilla cuál era la tela del vestido, porque él era el que sabía qué era lo que tenían que mandar a pedir o a Italia o a Francia o a Bogotá, ¿sí? Porque él era el que conocía toda esa parafernalia y todos esos accesorios y conocía de la cocina francesa del momento. En la biblioteca del tercer piso, que así se llama la Biblioteca de Santo Domingo, hay 8 o 10 libros, ¿sí?, de cocina del siglo XIX, ¿sí?, y creo ahí está los textos de la condesa Pardo de Bazán, que fue una de las pioneras y líderes del feminismo español, ¿sí? Me estoy metiendo en miles de cosas para llegar a retomar la gallina enjalmada. Doña Sofía Ospina Navarro le preguntó a don Tomás, y él hace referencia de que en Francia, en la cocina francesa, hay una gallina que la enjalman y se llama gallina enjalmada. ¿Y qué era? ¿Qué era? Pollo a la bróster. Gallina, sí, pechugas apanadas. Es eso. Él nunca habló
estabas preguntando exactamente, ¿qué pasa con la memoria? Entonces, hoy, en un pueblito de Antioquia, que se llama San José de la Montaña, hay una sopa que se llama sopa de gumarra. ¿Qué es gumarra? Gallina. Gallina. En muchas partes de Colombia a la gallina le dicen gumarra. Y un compañero nuestro que estaba haciendo un trabajo con Antioquia es Mágica, que es algo que estamos haciendo con la gobernación de Antioquia, ¿sí? Quiso conocer la sopa de gumarra. Y cuando se la sirvieron dijo, ¿y dónde está la gallina? Y dijeron, no, es que la gumarra es la victoria que tiene eso allí, ¿sí? Es la victoria. Y entonces, ahí lo que quiero yo manifestar es cómo los pueblos, las culturas, generan hasta eufemismos culinarios, ¿sí? Pero que tienden a crear una memoria. Hoy, todos los habitantes de San José de la Montaña hablan y producen y preparan la sopa de gumarra. Y además, con una característica, no hay plato, desayuno, almuerzo y comida, vaya a preguntar por qué, en San José de la Montaña, que es un pueblo hermoso, gélido, frío, neblina, hermoso. Todas las comidas van con huevo y tajada madura. Entonces, eso no explica nada, pero es una costumbre, es una memoria que está ahí, que hay que saberla llevar. No, y ahí yo acoto también que igual cuando hablamos de la cocina en Colombia, pues no podemos hablar de una sola cocina. Las cocinas son regionales. Las cocinas son regionales o incluso me atrevería a decir yo incluso ecosistémicas, pues porque es que cada ecosistema marca cómo hacer el arroz o si es más alto, más abajo, pues la tajada corre el riesgo de dorarse más rápido, ¿no? ¿Cierto? Sí. Es decir, hay muchas variedades. Igual el suero que podemos hacer acá en fermentación no va a ser el mismo que se va a comer, no sé, en Lorica uno, ¿cierto? Igual hay una microbiota ahí que también aporta. Entonces, es como el alimento también se carga de esos significantes que terminan definiendo, ¿cierto? Terminan definiendo comunidades, culturas, sistemas que vamos creando alrededor de la comida. Vea, yo le cuento. Yo me estaba tomando una vez un tinto en una mesa del pueblo donde vivo. Yo vivo en un pueblo que todos conocen o que me imagino que identifican, que se llama El Retiro. Vivo hace muchos años allá. Y en un día de semana, estando yo sentado tomándome un tinto en una de las mesas de la plaza, llegaron 3 mujeres, 3 vecinas, lo que sin eufemismo se llama 3 comadres a comadrear. Y yo, sin querer, las escuché. ¿Y qué escuché? ¿Pero dónde estabas? ¿En el kiosco? ¿Y qué escuché? Y no, estaba en una mesa de una de las... Pues en ese parque es fácil escuchar Sí, lo que hablan en la... ¿Y qué escuché? Que cada una de ellas estaba diciendo cómo hacía los frisoles. Y las tres planteaban una receta diferente. Y de ahí, en esa época yo todavía fungía y fingía de Doña Gula. Y entonces escribí un texto, una columna, en el periódico donde yo trabajaba, solicitando que enviaran a la redacción, ¿sí?, las recetas de los frijoles que hacían. Bueno, me escribió un señor inglés, me mandaron, recibimos 36 recetas diferentes, ¿sí? Yo hubiese querido recibir más para hacer un libro de lo mismo, todo diferente, porque son los frijoles. Entonces ahí es donde comienza también una semántica. Lo que pasa es que yo no soy del mundo del estructuralismo y de la semiótica y de todo eso, pero entiendo perfectamente que es muy importante y ahí entra también la antropología, hacer un análisis donde dónde están las identidades y dónde están las diferencias. Porque si yo convoco, o si nosotros convocamos a que nos mandaran una receta
y vimos que la receta tenía, como decías tú, los procesos de un arroz blanco son múltiples. Las recetas de frijoles en Antioquia son las de un directorio, las de los apellidos de un directorio telefónico. Es decir, está la receta de los jaramillos, de los boteros, de los restrepo, de los izaza. Todo depende de las abuelas y así pasa en la zona rural. Las veredas tienen, ¿sí?, una impronta culinaria, porque son grupos familiares que viven en la vereda. Y en los barrios populares hay una impronta culinaria, porque son familias que emigraron, ¿sí?, o que tuvieron que fueron desplazadas y llegaron todas a vivir y viven todas juntas, pues viven en cercanías. Y ya se han mezclado también. Entonces hay una manera de hacer el hogao, hay una manera de hacer la arepa, hay una manera de hacer el arroz, y bueno, eso tiene un significante final, ¿sí?, y un resultado final que no es el mismo. Tratándose del mismo objeto, no es el mismo resultado. Y terminan en la mesa comiendo. Es así básicamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere? No me vayan a hacer creer que los convencimos. ¿Alguna intervención, un comentario? Sí, dinos. Hola, buenas noches. Bueno. Yo tengo pues como una inquietud respecto a los alimentos ancestrales, que se ha perdido mucho conocimiento de las semillas y de las frutas que de pronto las abuelas sí conocían, pero nosotros los jóvenes nos dicen gulupa, nos dicen semilla de amaranto, nos dicen un montón de nombres que uno en las plazas quizás no son tan fáciles de conseguir por los mismos campesinos que han dejado de cultivarlas porque ya no son rentables o la gente no las compra. Entonces uno se quedó toda la vida comiendo bananos y manzanas y no conoce mucha variedad de fruta que Colombia por fortuna todavía tiene. Mira, y perdón, ¿quiere usted contestar? Dale. Mira, hay un tema ahora que está vigente y está desde hace mucho rato, pero el colombiano del común, nosotros, ¿sí?, no le hemos puesto el interés que se debe de ponerle. Estoy hablando de dos categorías que se nos confunden, ¿sí?, y son diametralmente opuestas. La una es soberanía alimentaria y la otra es seguridad alimentaria. Y ahí está la política. Esa es política en la alimentación. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque no te voy a hablar de banano, no te voy a hablar de caña de azúcar, te voy a hablar de maíz, te voy a hablar de frijol. Maíz y frijol eran dos semillas, con la yuca además, pero maíz y frijol eran dos semillas íconos, santo y seña de la huerta indígena y de la huerta campesina hasta hace 200 años. ¿Sí? Es decir, cualquier campesino y cualquier grupo indígena en Colombia, mínimo, porque además tienen la versatilidad, esos dos productos, de estar en diferentes pisos térmicos y alturas. No dan con la misma frecuencia, pero bueno. Y tanto los indígenas como los campesinos nuestros tenían semillas diferentes, ¿sí?, y varias sobre maíz y sobre el frijol. ¿Qué ha pasado? En los últimos 40 años, ¿sí?, los grupos económicos y la economía más importante del mundo, que es la economía norteamericana, ¿sí?, y con las multinacionales que están en permanente producción y digamos, intromisión en diferentes áreas de las economías occidentales, el maíz se ha convertido en un producto que tiene una diversificación como poquitas, tiene más que el petróleo. Y entonces se ha convertido casi que en otra moneda para la economía norteamericana. ¿Y tú sabes eso qué ha significado?
que todos los cultivadores gringos tienen subsidio, ¿sí? Por parte de él, porque ellos lo que necesitan es producir y producir y producir y producir. Y están acabando con las competencias. Y acabar con las competencias consiste, la estrategia propia, ¿sí? Es de ir a ubicar las semillas vernáculas, ¿sí? Que le hacen competencia a esas semillas transgénicas, a esas semillas que ya han sido manejadas en laboratorio y tienen mutaciones y que tienen entonces unas cualidades y unas resultantes, ¿sí? Que van en contravía de lo que hace un campesino nuestro al tener una semilla que no tiene ni el tamaño de mazorca, ni el número, ni la calidad que busca la multinacional. Entonces, ese es el ejemplo. Pasa con el frijol y pasa con el maíz. Y eso lo puedes ir extendiendo a otras cosas. Ese es lo que pasa. Entonces, nuestros campesinos cultivan y no tienen a quién venderle. Y nosotros no conocemos las cosas cambian de sabor completamente dependiendo de con qué semilla se hace. El maíz capio, tú habrás oído hablar del maíz capio. El maíz capio tiene como resultante final una arepa fantástica que se llama la arepa teja, ¿sí? La arepa de teja, que era una arepa que se hacía exactamente, no sobre cayana, sino sobre la teja de barro española, y la arepa quedaba así, que con el tiempo, entre más vieja, terminaba llamándose bizcocho de teja, porque era tostado, y los arrieros la echaban en las alforjas. Y hablar de la estaca también. El pan de estaca, el pan de estaca. Pero ¿qué te estoy diciendo? Todo eso se hacía era con las semillas vernáculas. Eso ya tiende a desaparecer si las nuevas generaciones de cocineros no se preocupan por rescatar las semillas vernáculas. Sí, y yo creo que también hay que, pues como desde lo pedagógico, siento que ciertos institutos y corporaciones están haciendo un trabajo importante. Por ejemplo, el Instituto Humboldt acaba de publicar un catálogo de hierbas y especias de la Plaza San Pedro en Bogotá. Entonces siento que también es como un trabajo individual de realmente preguntarnos por eso que estamos llevando a la boca y de dónde va a llegar, ¿cierto? Pues, y yo creo que un plan muy divertido es ir a la plaza de mercado y acercarnos a esos lugares donde el alimento se comercializa, no en grandes superficies, pues los supermercados, porque allá está fácil, pero creo que la experiencia incluso etnográfica y personal de ir a la plaza y preguntar sin pena, porque es que el campesino y el comerciante está abierto a explicarnos un poco más de lo que está ahí. Pues aquí tenemos una gran despensa que es la minorista y con sus dinámicas y todo hay historias y hay ingredientes que uno ya consigue guayaba agria, consigue ñame morado, consigue ají específico, cilantro cimarrón, poleo, como de esos otros ingredientes que son fundamentales en la cocina tradicional colombiana, pero que no son tan comerciales. Hay que lastimosamente buscarlos un poquito más. Por allí había una pregunta. Ya. Micrófono. Micrófono. Que ya no hay tiempo. Ah. Bueno, no, pues entonces muchísimas gracias.